bendecimos a todos los que nos están viendo, bendecimos a sus hogares, bendecimos todo lo que lleve su nombre, allá en sus casas, tratamos esa protección divina alrededor de sus hogares, de esas casas, en el nombre de Jesús. Que sea tu protección en esta hora, Señor, los bendecimos y le damos gracias por sus vidas, bendecimos sus vidas allá, en el nombre de Jesús, y que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Lo bendecimos en esta hora y le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Sea la presencia de Dios hablando a través de mí, en el nombre de Jesús, y que sea poniendo carbones encendidos en mi boca para hablar de la palabra, y bendecimos la palabra del Señor en esta hora. Bendecimos esa palabra, ese alimento espiritual que es la palabra de Dios, y la espada que es la palabra de Dios en esta hora, en el nombre de Jesús. Hoy la palabra se trata sobre cuando se rasgó el pelo en el pelo, en el nombre de Jesús, y la palabra es de Mateo 27, del 22 al 46. Amén. Amén. Bueno. Empezamos entonces con la palabra, dice Mateo 27:31 en adelante, dice, como título, crucifixión y muerte de Jesús. Dice, cuando salían hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado no quiso ya beberlo. Cuando le hubieron crucificado, le repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Y los padres sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó a sí mismo, no se puede salvar. Si el Rey de Israel descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Confío en Dios, líbrale ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones, que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Sabatán. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Amén. Entonces, esta palabra es, imagínense, esta palabra, todo lo que el Señor sufrió en la cruz por nosotros, y lo que el Señor lo que rompió también el velo cuando murió. Por eso se trata de cuando el Señor rasgó el velo. Y voy a seguir por acá, que yo creo que sigue por acá sobre el velo. Yo creo que voy a tener que seguir porque por acá vamos a sobre el velo. Seguimos con el 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante corrieron uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Tembló y las rocas se partieron. Entonces, eso es lo que sucedió.
padres sacerdotes se enojaron porque él decía que él iba, cierto, el templo él la iba a destruir y que al tercer día él la iba otra vez a reedificar, ¿cierto? Entonces se cumplió, porque él dijo a él, el Señor salió una profecía de lo que iba a pasar, ¿cierto? Lo que iba a pasar más adelante. Porque el rey David fue un profeta que había anunciado de la venida del Salvador, el rey David. En el Salmo 22 habla el rey David, dice de Ramón de Dolores, y habla también Isaías, y habla también el profeta que estaba mencionando acá. Son los profetas que ellos ya habían anunciado la venida del Salvador, que ya iba a venir el Salvador a la tierra, ¿cierto? Y que en esas también lo sacó también el rey David, que el rey David era también profeta. Él era un guerrero y también, ¿cierto? Él también sacaba sus salmos también proféticos de lo que iba a venir, ¿cierto? De lo que iba a venir y lo que pasó. Por eso la gente dice, pero ¿por qué la Biblia? A la Biblia no hay que decir, la Biblia es una mentira, porque eso ya está escrito. Entonces imagínense que ahí no hay ninguna mentira. La palabra es verdad, como dice la palabra, y cierto, que dice la verdad y la verdad la Biblia, ¿cierto? Entonces eso es lo que hay que orar para que el Señor rompa también toda incredulidad en la humanidad y rompa también todo lo que el enemigo quiera poner, que el enemigo, como dice la palabra, quiera poner toda venda, todo lo mágico para que nadie vea lo que él hizo, y para que vea que la Biblia y la palabra no es verdad, es una mentira. Entonces yo estaba orar para que toda la venda, todo lo mágico, y allá también hay sus casas, toda la incredulidad. Él cumplió cuando dijo que él iba a derribar el templo y que la iba al tercer día, él la iba a levantar. Pero que eso quería decir el Señor Jesús ahí. O sea, que el Señor Jesús hablaba por remas, o sea, no todos lo entendían, no todos lo entendían. Como todavía ahora tampoco unas que no lo entienden. Por uno tiene que orar, ¿cierto? Pedir al Señor que le dé revelación a través de la palabra. Porque nosotros tenemos la palabra para leerla y no oramos para que nos enseñe. Amén. Bueno, otra cosa es que el Señor Jesús, por acá dice que tragando pelos, aquí en el 49 dice, pero los otros decían, deja que veamos si viene Elías, ese es otro profeta, al lugar. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y la roca se murió Dios allá, en ese templo. Es tanto que en ese templo nada más entran los sacerdotes. Solamente entra con un sacerdote una vez por año. A poner como a quemar el incienso, ya, ¿cierto? Era nada más, porque y no podía ser ni la hora ni el día que ellos dijeran, sino que Dios tenía su día y su año para que, ¿cierto? Para poder entrar el sacerdote, ¿cierto? Entonces ahí no podían entrar nadie, nada más que el sacerdote cada año, imagínense, porque era el lugar santo, era el lugar santísimo. Entonces, el lugar santísimo en ese templo no solamente tenía el velo, eso ya tiene muchas cosas, o sea, eso tiene muchas cosas, ese templo tiene revelación. Luego más adelante, pues, primero que el Espíritu Santo me dé permiso de que sea la prédica de los padres de la proposición, porque el Señor me reveló los padres de la proposición en el templo. Y fue por medio del violín. Yo escuché el violín y yo me dejaba que enviara mi espíritu siguiera ese violín. Cuando ya seguí el violín, yo me llegué a ese lugar santo. Ese lugar santo, y entonces yo lo seguía, yo me veía descalza, pero yo veía un señor que me miraba con esos
ansias de amor y me miraba y con la mirada me la puso en la mesa. Pero yo veía la mesa con panes, que eran los panes de la proposición. Entonces es otra pleca, porque el templo abarca muchas cosas, tiene muchas cosas para uno y revelaciones para uno hablar, ¿cierto? En la palabra. Entonces, esos eran los 12 panes de la proposición. Los 12 panes eran de las 12 tribus, ¿qué significa? De las 12 tribus. Pero bueno, ya, tú tienes muchas cosas, ya es más adelante. Más adelante la pleca de los panes de la proposición. Pero ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque el templo tiene muchas cosas de revelación. Porque ahí donde el Señor ahí era el lugar santísimo. ¿Cierto? Entonces, cuando el Señor Jesús, el Señor hablaba de ese tema, lo que pasa es que cuando el Señor Jesús murió, ¿qué pasó? Se rasgó el velo, ha hecho 10 metros, o sea, es demasiado grande, es un templo gigante. Entonces, se rompió el velo, esa cortina se rasgó. Cuando el Señor resucitó, esa cortina se rasgó. Y aquí dice muy bien, dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Por qué? ¿Por qué de arriba a abajo? Tenía que ser de arriba a abajo, porque si lo rompían desde abajo, el hombre no iba a creer, el hombre iba a pensar que era aquel hombre que iba a llegar allá y había rasgado el velo. Pero ¿qué pasó? Que el velo tenía que ser rasgado desde arriba. Imagínate, 20 metros, desde arriba. Eso fue la mano poderosa del Señor. Amén. La mano gigante que rompió ese velo. Y al romper ese velo, también rompió las piedras que habían ahí. Ay, mira, eso está cumplido. Santo. Bueno, y rompió ese velo. Imagínate que ese velo era del pueblo que mejor dicho, si ustedes le enterraban un cuchillo, una espada, o sea, era muy difícil. Sí podían entrar, pero era muy difícil. O sea, era muy especie. Ese velo. Entonces, mire, eso fue el Señor que para mí nos rasgó, eso fue desde arriba. Hay como para que la gente no dijera, eso fue el hombre que fue acá y bueno, y fue y rompió eso, es una mentira, eso, o sea, no, fue Dios desde arriba, puse que desde arriba, porque fue la mano poderosa del gigante Israel que lo rasgó. La rasgar, ¿qué significa eso? Que fue, cierto, cuando el Señor Jesús murió, pero también, que fue, cuando se rasgó, fue una parte de silicio que Dios tuvo, de silicio, de dolor, porque el Señor Jesucristo había muerto por nosotros, por nuestros pecados, porque le habían matado a su hijo, a su único hijo. Entonces, ¿por qué? Porque así como el rey David, en los hebreos, era muy, o sea, era una tradición de los hebreos que cada que moría un ser querido, se rasgaba sus ropas, se echaban tierra, se echaban arena y se rasgaban, gemían, lloraban y se quedaban todo el tiempo, mucho tiempo gimiendo y llorando, ¿cierto? Y eso lo hizo el rey David con el hijo que él perdió y con el rey de Saúl. También, ¿quién lo hizo también? Lo hizo también Job. Job también lo hizo cuando los hijos de él se murieron. También rasgó sus vestiduras y también él se entró en silicio. ¿Por qué? Porque era algo, una tradición de los hebreos que hacían eso con cada persona, doliendo por la familia que le doliera que se había ido, se había muerto. Eso mismo hizo nuestro Dios. Hizo silicio, se rasgó el pelo, porque había su único hijo que mandó a la tierra, ya se había muerto por nuestros pecados. Entonces él rasgó. Entonces eso significa cuando rasgó el pelo. Fue por eso. O sea, significa eso. Otra cosa también que significa que a partir de ahí ya nosotros ya empezamos a tener ya la comunión con nuestro Padre Celestial. Porque antes no podíamos, porque nos estábamos, el pecado nos apartaba
de la comunión, de la comunicación con Dios. Entonces, ese verbo también, ¿qué hizo? Hizo también que tuviéramos esa comunión con Dios, con nuestro Padre Celestial, que la humanidad pudiera tener esa comunión. Entonces eso significa esas dos cosas de la palabra de Dios. Entonces, mire que el Señor Dios también hizo él también hizo ese luto, también le dio ese dolor de morir a su hijo. Y también que nos muestra también la obediencia de Jesús, que él sabía que era lo que le iba a pasar, y por amor a nosotros, por amor a la humanidad, él se echó a lo que hiciera con él, que le quitara sus ropas, que lo ultrajara, como dice Isaías, dice varón de dolores, Isaías el profeta, varón de dolores, en Salmo 22 del David, ese varón de dolores que le jugaban hasta sus ropas y lo ultrajaron, le pusieron su corona con espinas, porque decía, pues ese es el rey de los judíos. Entonces, cierto, le hicieron una corona con espinas para que, de verdad, sí era el rey, pero para que le doliera, o sea, para torturarlo. Pero eso fue el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Y que por medio de ese sacrificio, Él quitó las llaves al Hades, también le quitó las llaves al Hades del infierno, le quitó las llaves. Porque ya el Señor ya tenía control de quién iba al infierno y quién no. Antes no lo podía hacer. Santo. Porque él ya pudo hacer eso cuando él bajó y todo, resucitó, primero bajó al infierno, Jesús, a quitarle las llaves al Hades. ¿Por qué? Para ya nosotros, ya él iba a tener la autoridad. ¿Quién iba al infierno y quién no? ¿Cierto? Entonces, eso significa muchas cosas, ese velo que se rasgó, y que a la vez iba a tener esa comunicación. Nosotros íbamos a tener esa comunicación con nuestro Padre Celestial, esa comunión, porque antes no podíamos, ni siquiera, por más que le clamábamos, Él no nos iba a escuchar, porque no éramos dignos, y todavía no somos dignos, pero a través de nuestro Señor Jesucristo, amén, a través del Señor Jesucristo podemos llegar al Padre, podemos llegar a Él, a través de nuestras oraciones, a través del perdón, porque el Señor quiere que nosotros quieramos tener ese perdón de nuestros pecados para poder llegar al Padre. ¿Cómo lo podíamos hacer? A través del sacrificio de Jesús que hizo en la cruz, y que le quitó las llaves a eso fue lo que hizo también cuando él murió. Le quitó las llaves y ya el Señor empezó a tener control del infierno, que no podía tener control en ese momento. Entonces ya el Señor empezó a tener control del infierno y del cielo. Ya que nosotros, cuando nos entregamos al Señor Jesucristo, ya el Señor ya tiene el cielo, ya sabe quiénes van al cielo y quiénes no van quiénes van al infierno. Pero él ya tiene control, y que tenía control de quiénes iban allá era Satanás, eso no lo podía tener. Entonces, bueno, otra cosa que les iba a decir, la cruz, muchas veces para la gente en el mundo dice que la cruz es una maldición, y el poco para la palabra lo he dicho, pero sí, la palabra, la cruz es un simbolismo también de, o sea, en el mundo, cuando están en la idolatría, sí es de maldición, eso sí es de maldición, ¿cierto? Porque nosotros no debemos tener idolatría, no debemos de tener cruzas ni de hacer esas cosas, si ya conocemos a nuestro Padre Celestial. Y ya el Señor ya venía a nuestras vidas y ya ha tocado, ya no, que ya nos abierto las puertas de nuestro corazón. Entonces, ya ahí el Señor ya tiene ya nosotros, ya la cruz, ahí ya la vamos a ver diferente, porque ya tenemos revelación, de que el Señor se nos reveló a nosotros. Entonces, nosotros ya no tenemos como antes, que teníamos cruces, teníamos cartuchos santos, teníamos, mejor dicho, una idolatría, que mejor dicho. Pero cuando el Señor se nos revela, ya nosotros ya sabemos que eso ya no es de Dios. Ya sabemos que nosotros, como somos hijos de Dios, nosotros lo que hacemos es
doblar rodilla, orar y el Señor sabemos que ahí va a estar Él ahí, va a estar la presencia, el Señor va a estar ahí. Y se le pedimos al Señor que nos ministre, que se le pedimos al Señor que nos revele, el Señor lo va a hacer. Él lo va a hacer. Entonces el Señor escucha y Él inclina el oído. Él va a inclinar el oído a que lo que nosotros estemos orando y estemos pidiendo. Porque Él ama a sus hijos. Y Él sabe qué es lo que nosotros le vamos a pedir. Pero Él quiere que nosotros se lo pidamos. ¿Entiendes? Él ya sabe. Como dice que Él ya sabe qué palabras vamos a decir. Es como aquí, el Señor ya sabía que yo te iba a hablar aquí. Pero bueno, ¿cierto? Él ya sabe qué es lo que nosotros vamos a hablar, desde que nosotros ya vamos a hablar, ya el Señor sabe qué es lo que nosotros íbamos a hablar. Y ya el Señor sabía qué es lo que nosotros íbamos a orar, qué íbamos a pedir. ¿Cierto? Y que nosotros como hijos, el Padre que está esperando, que nosotros no le olvidemos y le pidamos, a veces damos zapatos. ¿Qué le hace? Si le gusta que le pidamos, pues que le pidamos, porque si no le gusta que le pidamos, pero así, con fe. O en oración, ¿no? O sea, el Señor espera que nosotros le pidamos. Que necesitamos unos zapatos también en oración, que estamos orando por fulanito, por la iglesia, por la humanidad, por la gente que lo necesita. Él va a escuchar, Él nos va a escuchar. Amén. Él lo va a escuchar. Pero al invisible. Nosotros no necesitamos cuadros, no necesitamos cruces, no necesitamos. Porque ya el Señor se nos reveló. Entonces ya sabemos que si nos lo brillamos y lo alabamos, nosotros lo vamos a sentir y vamos a saber que Él está ahí con nosotros. Él está ahí, Él nos escucha. Y Él escucha nuestras oraciones. La oración de una mamá cuando ora por un niño. La oración de un padre. Cuando ora por toda la familia, el Señor va a escuchar. Cuando hacemos un ayuno, una vigilia, el Señor está ahí. Está ahí. Cuando le pidamos también que nos cambie, porque nosotros somos humanos. Nosotros nos equivocamos hasta lo último, pero dice que Él hace la obra hasta lo último. Que la buena obra que Él empezó con los Filipenses, Él la terminará, no solamente nosotros. Él empezó nosotros, pero Él la terminará con toda nuestra familia, la declaramos en el nombre de Jesús. Y declaramos, como dice Joel, dice que yo en mi casa sentiremos a Jehová. Yo en mi casa sentiremos a Jehová. Y eso hay que declararlo en el nombre de Jesús. Entonces hay que declararlo que la obra que el Señor terminó, ese sacrificio en la cruz, Él la va a terminar hasta lo último. Él dice que Él no nos dejaba solos. Cuando Él ya resucitó, Él le dijo a los discípulos, me voy, pero yo no los voy a dejar solos. Yo le dijo al Espíritu Santo de Dios, que es el Maestro, el Consolador, el que los va a guiar, que los va a dirigir. Él lo sabe, Él lo sabe, que lo sabe. Porque cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, ya el Espíritu Santo entra en nuestros cuerpos. Entonces Él nos habla de muchas maneras. Él nos puede hablar del corazón, Él nos puede hablar de la audiencia, Él nos puede hablar de la mente. O sea, Él tiene muchas maneras de cómo hablar. Es más, también nos habla, si cogemos la palabra, nosotros sabemos que es el Señor. Y si es para soltar, lo sabemos que se nos está soltando, o nosotros una palabra estamos soltando, o sea, que una persona que lo dice. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, Él obra en nosotros, Él sigue obrando. Y que Él dice que eso me dio Jesús, que Él es el Espíritu Santo, pero que Él venía por segunda vez. Así como se fue, como dice la palabra, se fue en una nube va a volver por segunda vez. Él va a venir por su pueblo, Él va a venir por su pueblo. El pueblo de Israel somos nosotros. Sion somos nosotros. Nosotros somos Sion, nosotros somos Israel. Amén. Cuando nosotros ya aceptamos a Jesús, nosotros ya somos pueblo de Israel, somos pueblo de Israel. Como dice la palabra, vosotros sois nuestro pueblo, yo soy su Dios. Amén. Entonces, Él hoy nos dice del Señor también. En la palabra, también como dice en la cruz, hay gente que dice, pues, lo que el Señor hizo ahí en esta palabra. Colosenses 2, 14 al 17. Amén. Lo leo. No leo. Bueno, amén. Dice la palabra en Colosenses 2, 14 al 17. Dice, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados, a los potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿qué nos quiere decir esa cruz? La cruz quiere decir victoria. El Señor tuvo la victoria, esa cruz nos dio la victoria a nosotros. Mire que Él exhibió y Él anuló el acta. Lo que nos estaba el pecado, Él anuló el acta por lo que se hizo en la cruz. Ahí todos los pecados. Dice que la tolerancia de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Entonces, por medio de la cruz, Él nos dio la victoria. Por medio de la cruz. Y por medio de la cruz exhibió a todos los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas y todo lo que está en las regiones celestes. Él los exhibió públicamente. Y los exhibió para mostrar que fue el que triunfó por medio de su sacrificio. Por medio del sacrificio, Él nos dio la victoria a través de la cruz. Amén. Amén. Bueno, y como dice Mateo, amén. Bueno, dice aquí Mateo 16, 25, 26 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y el 26 dice: y ahora, para que el hombre tome su cruz, debe abstenerse de toda impiedad y de todo deseo mundano y guardar mis mandamientos. Es el 24-25. Ah, el 24-25. Si alguno quiere venir, sí. Ah, el 24-25, perdón. Sí, 24-25. ¿Pero qué capítulo es? 16. Mateo 16. Sí. Sí, 16, 24, 25. Sí, entonces mire que ya el Señor, ya con lo que Él hizo en la cruz, Él ya nos llama, que nos da la invitación. Ya Él dice: toma tu cruz y sígame. Tenemos es que seguirlo a Él, porque Él es nuestra esperanza, es nuestra única esperanza, porque Él ya venció. Él venció en la cruz y venció también a Satanás. También sabe que está vencido. Y ya la hora está cerca, porque estamos en los últimos tiempos. Y Él sabe que tenemos que sacrificar la hora de ser valientes y forzados, porque tenemos que guardar esa salvación tan grande que Dios, ese regalo que Dios nos dio en la cruz, que nos compró a precio de sangre. Somos comprados con cada gota de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos comprados a precio de sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en esta hora el Señor nos invita de todo lo que significa rasgando el pelo y de lo que significa el significado de la cruz. El significado. Y que ya despojó, por medio del sacrificio despojó y los exhibió públicamente a los principados, potestades y gobernadores, y que también dice que lo sigamos. Que sigamos, pongamos la cruz, coja tu cruz y sigue. Tenemos que el Señor nos ayude a seguirlo a Él. Que no nos desviemos, que siempre sigamos a Él. Yo sé que siempre nos vamos a equivocar, sí. Pero para eso sabemos a quién tenemos, ¿cierto? Tenemos ese Dios que hizo sacrificio y que podemos llegar a pedirle perdón de corazón. Y que tenemos que trabajar en cosas que todavía, mientras que estamos en este cuerpo, todos los días, porque esta carne quiere pecar, esta carne no quiere agradar a Dios. Hay una pelea, como dice Romanos, entre la carne y el espíritu. El espíritu quiere con la carne y no. Esta carne hay que someterla, esta carne hay que sacrificarla al Calvario. ¿Cómo? Por medio del perdón, por medio del ayuno, por medio de la oración, el vigilio. O sea, las herramientas el Señor nos las dio, nos las entregó. Y que el Señor vaya haciendo, nos vaya revelando qué cosas
qué cosas en lo profundo tenemos, qué raíces. Señor nos ayude a que desarraigamos de toda raíz, de toda raíz de maldiciones generacionales, que vaya sacudiendo a desarraigando toda raíz de maldición, de pecado, de pedirle perdón Señor por los pecados de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Pero tú no sabemos si nuestros antepasados qué hicieron, que los antepasados pueden hacer brujos. Pueden haber sido satánicos, pueden haber sido que hayan matado, hayan derramado de sangre, ¿cierto? Que hayan matado, que haya ese espíritu de robo, de atraco, de toda esta cosa que atrás, ¿cierto? Venía y que en nuestros antepasados era todo más, hay cosas que eran más escondidas. Por ejemplo, entonces todos esos pecados y todavía pueden haber pecados todo pecado oculto y que caiga todo engaño y toda mentira y que el Señor también nos ayude, que si hay algo en nosotros que saquen, que nos muestre, que nos revele, nos muestre. Él nos muestra. Él una vez me mostró, porque una vez el Señor no le cobre, el Señor muestra qué es lo que, y una vez me mostró que yo me veía que yo estaba en algo oscuro, una caverna, no sé, y yo sentía una voz que me decía, saca la espada, saca la espada, saca la espada. Yo, pero ¿cuál espada? Pues yo decía, ¿por qué? ¿Cierto? Pero la voz me seguía insistiendo, saca la espada, saca la espada. Ay, cuando volteo yo, los demonios que venían por ahí siguiendo, los demonios, se venían acercando cada vez más y esa voz volvía y me retumbaba, saca la espada, saca la espada. Esa mujer se reía de mí. Se reía de mí porque yo no le podía dar. Venga, yo le daba a esos demonios y le botaba cada vez que yo a esa mujer no le podía dar, esa mujer se reía. Tú no te puedes, no me puedes dar, no te puedes librar nunca de mí. Nunca. Y se reía. Y yo le volví y le daba esa espada. No me entraba. Nada, no le entraba, me lo dejó al lado. Yo, ¿por qué pasa? Cuando íbamos a ver ese sueño, y Dios mío, yo, ¿qué pasó aquí, Señor? Ahí empecé a hablar todas las semanas, Señor, ¿quién es? Ayúdanos, Padre. O lo mejor dicho, mientras que estamos en esta carne, Sí. y eso apenas el Señor estaba empezando y pega que está hablando de la mujer. Pero mire, el Señor, ¿cierto? Guiándolo a uno para uno ir dejando como cosas. Esta carne hay que desarraigarla de muchas cosas. De muchas cosas de nuestro antepasado, porque eran muy arraigadas esos pecados de nuestro antepasado. Que el Señor nos ayude a desarraigarnos de toda esa raíz. Tiempo para acá, el Señor me ha ido entrenando. Eso es como un entrenamiento. El Señor nos va a entrenar, ¿cierto? Nos va a entrenar, nos va a entrenar. ¿A qué cosas tenemos que dejar? ¿Cierto? ¿A qué cosas tenemos que ir dejando? ¿Y a qué cosas nos vamos poniendo más a los pies del Señor? ¿Y qué cosas vamos a dejar delante de Él? ¿Cierto? Porque muy bien dice la palabra, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Por qué? Porque el que está en el mundo, ¿quién lo maneja? El príncipe de las tinieblas, Satanás. Él es el que lo maneja. Pero como